Muy bien, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a dar la segunda parte de lo que llamamos Guerra Fría. Para eso, preparé una presentación. Hoy vamos a ver de la segunda parte, vamos a ver mundo comunista y los sistemas económicos del siglo XX. Vamos a ponerlo ahí. Bien, acá tenemos una foto que... Espera que se me fue la pantalla acá. Acá tenemos una foto donde, si miramos la pantalla, de la parte izquierda tenemos el comunismo chino y de la parte derecha tenemos el comunismo de Cuba. Hoy vamos a ver estos dos mundos comunistas para ver bien sus características y luego vamos a ver los sistemas económicos del siglo XX. Vamos a recordar todo lo que vimos en cuanto a sistemas económicos. El comunismo chino. En 1912 se da un golpe en el de Estado por el Partido Nacionalista Kuomintang por causa del enfrentamiento chino-japonés. 1894-1895. China es derrotada completamente, pierde el territorio de Corea y Taiwán, perdiendo la confianza del emperador chino. La República Nacionalista dura 1912-1949. Y surge el Partido Comunista de Mao Zedong en 1920, que va a disputar el poder. Cuando acá pierde China, pierde todo su poder en este enfrentamiento chino-japonés, lo que hace es destruir el imperio que existía en ese momento, con un emperador chino, y empieza a nacer lo que va a ser el Partido Comunista de la mano de Mao Zedong. El comunismo chino tenía un desafío: cómo conciliar la teoría marxista con una estructura social en la que escaseaban los proletariados y la mayoría de los campesinos eran analfabetos. Acá el comunismo chino, lo que podemos decir es que trataba de implementar las ideas de Marx, Karl Marx. Cuando vimos nosotros en la reunión pasada que hablamos de Karl Marx se funda en el socialismo y después lleva a dar el origen de lo que vendría a ser el comunismo, ¿no? Que es donde no había diferencia de clases. Bueno, se encuentra el comunismo chino con escaseaban los proletariados, los trabajadores, y la mayoría de los campesinos eran analfabetos. El Partido Comunista de Mao Zedong propone el gran salto hacia adelante, que consistía en el salto del socialismo al comunismo, implicando una estrategia de modernización de la economía que nunca funcionó, llevando a una revolución cultural entre comunistas conservadores y los progresistas modernos de Deng Xiaoping. Esta persona china es muy importante porque después es el que queda con el poder cuando el comunismo se ve un poco débil. Entonces, cuando quieren imponer el tema del comunismo, existen estos cruces entre el comunista conservador y el progresista moderno. El plenario del Partido Comunista de 1978 sienta las bases de la modernización de la economía con un conjunto de reformas institucionales, liberando gradualmente la economía anteriormente estancada por la excesiva intervención estatal, y el crecimiento chino dependió de la demanda occidental. ¿Qué fue lo que pasa cuando empiezan con el tema del comunismo? Hay muchas reformas institucionales. Empiezan a liberar la economía, o sea, China empieza a salir a los mercados y deja entrar mercados nuevos que antes estaban estancados en el imperialismo con la excesiva intervención del Estado. El crecimiento chino dependió mucho de la demanda occidental, es decir, los países de Occidente empezamos a comprarle a los países de Oriente, y ahí empezó a depender muchísimo del comercio. Ahora pasamos al comunismo cubano. La independencia de Cuba fue una ilusión, ya que dejó de ser una colonia española para convertirse en protectorado estadounidense. Los norteamericanos aprobaron la enmienda Platt, que les daba el derecho a intervenir en los asuntos internos cubanos con los que consideraban necesarios. ¿Qué pasaba con el comunismo cubano? Deja de ser una colonia española para empezar a ser un protectorado de Estados Unidos. Siempre hay un interés en el medio. Estados Unidos ve un país Cuba débil, contento, libre, entonces hace alianzas y genera esta enmienda Platt, que le generaba derecho de decidir e intervenir en ciertas cuestiones, obviamente económicas, de Cuba. Durante el protectorado, la producción de azúcar aumentó hasta un 80% de las exportaciones.
Apareció una nueva clase social, el proletariado rural, migrando a las ciudades y ante la falta de fuentes de trabajo se ubicaban en asentamientos de emergencia. Esto ocasionó muchos asentamientos de emergencia, que pueden ser las villas de emergencia, porque la gente se sentía mejor, entonces se acercaba a las ciudades y al no haber realmente la cantidad de viviendas suficientes, lo que se generaron fueron asentamientos de emergencia. Aparece Fidel Castro, realiza su primer acto revolucionario al régimen de Batista, en ese momento, 1853, en Santiago de Cuba, quedando él y su hermano Raúl encarcelados. Luego fueron amnistiados ante los pedidos de la opinión pública y se radicaron en México para preparar la revolución definitiva. Es decir, Fidel Castro, después, cuando llega al poder, está durante muchísimos años. Se retira ya cuando es una persona muy grande, hace unos muy pocos años atrás. Ya en el gobierno Fidel se mostró como nacionalista reformador e instrumentó la reforma agraria, es decir, las tierras expropiadas fueron distribuidas entre los pequeños productores y se creó un instituto de reforma agraria. Ya en contexto de la Guerra Fría, como para ir comparando, empezaron las primeras críticas. ¿No era este el primer paso hacia el comunismo? Fidel Castro se muestra como una imagen de nacionalista, reformador, para salir de ese régimen revolucionario que tenía Batista. Lo primero que hace es hacer una reforma agraria y las tierras que fueron expropiadas por parte del Estado, el gobierno de Batista, él se las entrega a los trabajadores. Es lo primero que hace. Y acá surgen tres tendencias. ¿Qué pasa? La nacionalización de la economía, el acercamiento a Unión Soviética y el establecimiento del régimen autoritario. ¿Qué pasa con el nacionamiento de la economía? El petróleo en manos de Estados Unidos se le pide que empiece a comprar a la Unión Soviética. Ante esta negativa se nacionaliza el petróleo cubano y ahí se rompe y se quiebra la relación con Estados Unidos para nunca volver a tener esa relación. Estados Unidos es como que se siente traicionado por parte de Cuba, cuando no es así. Cuba tiene mejor negocios con la Unión Soviética, por eso que le compra el crudo a Unión Soviética para que la empresa de Estados Unidos que estaba en Cuba lo procese. Y ahí donde Fidel Castro toma la decisión de nacionalizar esa empresa que estaba en poder de Estados Unidos. La vuelve cubana. Y ahí se quiebran los lazos. Se acerca a la Unión Soviética y se establece el régimen autoritario. Fidel Castro tenía un régimen autoritario. Estados Unidos no podía aceptar que el comunismo esté tan pronto a su territorio y el régimen cubano tuvo como uno de sus principales objetivos la diversificación de la producción. Querían salir solo del azúcar. Aparece el personaje de Che Guevara, que diseñó un plan para 4 años para lograrlo, pero tuvo pocos resultados y terminaron enfocándose en la producción de azúcar, que era su base principal. Con el paso del tiempo, los cambios en el régimen fueron muy pocos. Los pedidos de liberación política nunca se escucharon. Querían ser libres políticamente de Cuba. Los triunfos más importantes de la revolución fueron la creación de escuelas, el seguro de salud, la distribución de comida mediante el racionamiento y el acceso a la vivienda de los sectores más postergados. Hicieron cosas por el ámbito social, pero no dejaba de ser un régimen autoritario. Nadie podía, mediante el voto, poder elegir otro gobierno diferente para ver si podía mejorar la situación de Cuba. Una de las claves de la supervivencia de la revolución fue la habilidad para institucionalizar el proceso revolucionario. ¿Qué significa esto? Fidel Castro fue muy hábil en decir que para permanecer en el poder, la habilidad fue institucional del poder revolucionario, o sea que con la revolución Cuba iba a salir adelante. Pasamos de ver los dos sistemas comunistas de China y de Cuba para ver los sistemas económicos que hemos visto hasta ahora durante todo el periodo del siglo XIX. Vamos a ver algunos que todavía no hemos visto, que lo vamos a profundizar en las próximas clases. Se ha experimentado un cambio muy importante en el mundo bipolar. Habíamos visto que era la economía capitalista versus la economía socialista, una economía capitalista de mucho poder, con poca participación del Estado y a favor siempre del sector privado, y una socialista que era una planificación centralizada llamada socialismo real, que estaba relacionado con la intervención excesiva del Estado.
En el siglo XX se inicia la Primera Guerra Mundial en 1914, la Revolución Rusa en 1916 y finaliza con la disolución de la Unión Soviética y un solo sistema económico, que fue el capitalismo. Entonces, esto es lo que vamos a ver ahora. La era del imperialismo, como por ejemplo China, que después pasó a ser comunista, el capitalismo periférico, como era, la economía de guerra, que era esa economía de guerra, la instauración del socialismo, las economías mixtas, fin del mundo bipolar y la globalización. Entonces decimos que la era del imperialismo está en el siglo XIX, principios del siglo XX, y hubieron cambios en Estados Unidos, Alemania y Francia, desarrollo económico y pierde el liderazgo de Gran Bretaña. Características del imperialismo: libre competencia entre las empresas y poco diferenciadas, aumentó la exportación de capitales, o sea, préstamos a países, de países centrales a países periféricos, ahí donde nace el imperialismo, porque a través del préstamo de capitales lo que hace es imponerse ese país por sobre un país subdesarrollado. Mismo sistema económico que era el capitalismo, organización de la producción y distribución y consumo de bienes y de servicios en la autonomía del mercado, en manos privadas y poca intervención del Estado. El Estado solo era para la educación, seguridad y atención sanitaria. El capitalismo periférico, tenemos que decir que no era igual al capitalismo de empresas de países centrales. El capitalismo no era igual en los países periféricos, ya que la exportación de países centrales hacia países periféricos determinó un desarrollo desigual. Bien, ¿qué eran las economías de guerra? Entonces, las economías de guerra, durante la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, las economías de los países europeos se transformaron en economías de guerra. Cada país se ocupó de orientar sus recursos hacia las fuerzas armadas. Y las industrias armamentistas y la de producción de capitales, ¿qué pasó con todo esto? Como los países estaban en guerra, surgen las economías de guerra. ¿Cuáles son esas economías? Todos los recursos de los países van hacia las fuerzas armadas, hacia la industria armamentista, o sea, las empresas de armas, y la producción de capitales. El abastecimiento de los productos básicos, alimento, vestimenta, quedan reducidos. Entonces surge el mercado negro. Después viene la instauración del socialismo. Como nosotros vimos, en la Unión Soviética, en la Primera Guerra Mundial, hubo un sistema económico. La característica fue la planificación centralizada en la producción y la distribución, o sea, manejaba todo el Estado. La decisión de qué, cómo, cuándo producir no la tomaban las empresas privadas, sino el Estado. Un comité de planificación evaluaba las diferentes posibilidades. Luego aparece, con la crisis del 30 de Estados Unidos, las economías mixtas. Las economías de los capitalistas y no a las socialistas. Mucha producción con demanda reducida y cierre de muchas empresas, influenciados por las teorías de Keynes, que empezó a dar en el Estado un rol nuevo. Recuerden que Keynes promocionaba el estado de bienestar. Seguimos con las economías mixtas. El Estado con más políticas activas, más cargos de áreas desatendidas por el sector privado, nacen las economías mixtas. Sector privado y sector público. ¿Qué hacía el sector privado? Liberaba la producción y la acumulación de capitales. Y el público, o el Estado, regulaba al sector económico para contener las necesidades y participaba de algunos segmentos de bienes y de servicios, como por ejemplo jubilación y seguridad de desempleo. Comenzó el estado de bienestar de la mano de Keynes y en la Segunda Guerra Mundial, en 1939 y 1945, el Estado controlaba la economía, la planificación de la producción y asignación de recursos. Las economías mixtas presentó mejoras en la calidad de vida. Luego viene el fin del mundo bipolar. En el año 1970 entra la crisis perjudicando a las economías mixtas y de planificación centralizada socialistas. Por un lado, producido por la gran competencia de países capitalistas como Estados Unidos, Japón, Alemania, entre otros, llevando a una superproducción que llevó a emplear menos gente. Y por otro lado, las economías planificadas centralizadas como la Unión Soviética, que rehusó a la tecnología y perdió terreno. A fines del 80, la Unión Soviética se desintegró. La globalización aparece en todo esto. El fin del sistema político, social y económico de la Unión Soviética coincidió con el surgimiento del proceso llamado globalización a principios de los 90. Acá nosotros también, con el presidente Carlos Menem. Todo lo que sucede en algún lugar del mundo tiene consecuencias en los acontecimientos de muchos otros lugares del mundo. Es decir, con el mundo globalizado, si pasaba algo en Estados Unidos, iba a repercutir en todos los países que tuviéramos relación con Estados Unidos.
Este proceso económico, político, social y cultural conectado y traspasaba fronteras. Una desregulación del Estado, paulatinamente retirado de la actividad productiva y la intervención de los mercados. Con la globalización del Estado lo trataban los gobiernos que estaban a favor de esa globalización, trataban de que el Estado se vaya retirando. Reduce el peso del Estado en las decisiones de mercado y da más libertad en el flujo de mercaderías y recursos financieros, sumado a la privatización de servicios públicos. Esto significa que empezó el libre comercio, se empezó a abrir las puertas a otros países y empezamos a importar, en el caso de Argentina, por ejemplo, muchos productos que perjudicaron muchísimo la producción nacional. Estados más pequeños y menos comprometidos y con reducción impositiva. ¿Acaso la globalización y la liberación de los mercados condenan a los mercados nacionales a ser desplazados? Tienen que ser desplazados. Y acá nosotros tenemos que hablar de unos temas: recuperar el Estado, transnacionalización de las economías. También vamos a hablar de la conformación de bloques regionales. Vemos que en realidad no debería la globalización perjudicar, porque recuperar el Estado, un enfoque opinaba que la globalización sin regulación del Estado y o ajustando las necesidades de cada sociedad es fatal. Es cierto, el Estado tiene que estar, tiene que intervenir. La globalización no es una alternativa económica única y cada sociedad depende en gran medida de su gestión política. La transnacionalización de las economías, esto es una expansión de las corporaciones transnacionales, controlan y dirigen la mayor parte del flujo de las mercaderías y de capitales y la mayor innovación tecnológica, dinámica de la globalización, liberación, apertura del comercio exterior, extensión comercial internacional, especulación financiera. Con esto de la globalización empiezan las transnacionalización de las economías, que son las empresas grandes, enormes, que vienen a los países pequeños, subdesarrollados, y es como que toman el control de ciertos productos. Por ejemplo, acá tenemos el caso de Coca-Cola. Nadie le puede ganar a Coca-Cola y si uno quiere tomar una Coca-Cola tiene que pagar ese precio. Pero Coca-Cola sí puede destruir el mercado de la gaseosa nacional. Y ahí surgen, en plena globalización, surgen estos bloques regionales, que es la formulación de acuerdos entre países cercanos geográficamente para fomentar el crecimiento de los flujos comerciales y capitales. Hay arreglos aduaneros, tratamientos de inversiones y políticas macroeconómicas que se ayudan entre sí. Por ejemplo, tenemos el de la Unión Europea, el NAFTA, que es el de Estados Unidos, Canadá y México, y el nuestro, que es Mercosur, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Ecuador, que son países que nos hemos unido para poder formar este Mercosur y ayudarnos en forma de bloques. Bien, hemos terminado la presentación de la